Buenos días. El ciclo habitual de conferencias que tenemos organizadas en Sofima desde hace ya unos 30 años en colaboración con FESOFI. Hoy tenemos... Dale la luz, por favor. Luego la apaga. Porque si no, no se vea bonito. A su vez, se organizó un ciclo específico sobre la guerra civil que está teniendo lugar pues, desde lo que es este ciclo académico, desde septiembre de año. Y hoy tenemos el placer de contar con José Pedro Gómez Abuelo. Bueno, hacer una semblanza con José Pedro es un poco hacer el ridículo, porque vamos, es quizá el más conocido de todos nuestros socios. Él fue secretario, sin duda el mejor secretario que ha tenido Sofima nunca, y de ahí ascendió a la vicepresidencia de FESOFI, lo que es un salto importante. Es académico de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, y además yo destacaría de él dos cosas. Primero, que el tema del que nos va a hablar, que tiene que ver sobre la Armada en la Guerra Civil Española, el aspecto naval en la Guerra Civil Española, pues es posiblemente el mejor experto que hay. Desde hace muchos años, él estuvo involucrado en todo lo que la Unión Financiera Naval, por llamarlo de alguna manera, en el grupo Poseidón, que él capitaneaba y mantuvo durante muchos años. Pero vamos, yo en cualquier caso, su trayectoria en FESOFI desde hace muchos años, en la sección de juventud, pues ha sido de un protagonismo especial. Y yo destacaría él, aparte de esa labor, que diría que ha hecho durante muchos años, dos cosas que están ahí documentadas. Uno, un libro que se llama ¿Cómo montar mi primera colección? o algo así. Sí, está bien también. Ese libro, que yo creo que sería 10.000 ejemplares de estudio. 10.000 ejemplares. De estudio, porque es que tiene un contenido fantástico. Y sobre todo, lo que tiene para mí también un mérito heroico es que no sé cuántos años lleva cumplimentando él de las páginas centrales del ECO con una sección sobre filatelia juvenil. Realmente recomendable porque es tremendamente educativo. Lo cual es pura coherencia. Él ha sido enseñante toda la vida, o sea, es su oficio. Claro. O sea que, muchísimas gracias, Pedro. Pues, gracias a ti, gracias a RAI, gracias a la Sociedad Filatélica de Madrid, que sigue siendo la sociedad puntera dentro de España. Es decir, no hay ninguna sociedad en España, ninguna sociedad en España que tenga ese número de conferencias y de actividades y de cursos de filatelia, como estamos hablando, que esto no deja de ser un curso. Y pasado esto, pasado este tema, y agradecer a RAI que no ha podido estar ahora mismo aquí, la organización de estas conferencias, de este ciclo, de coger el relevo de la organización que llevaba yo y la organización que llevaba José Manuel anteriormente, de las conferencias de Sofima. Y ahora sí que podríamos hacer una historia de las 500 conferencias que ha hecho Sofima. 500.000 no las tenemos contabilizadas, porque entonces no se hacía, eso no se hacía para salir en periódicos, sino simplemente para que todos los socios aprendiéramos de los demás. Bueno, y dejado este tema, vamos a partir del tema de la correspondencia naval extranjera. Y sobre todo decir que yo de la guerra civil no sé mucho. Lo que sé es exclusivamente del tema naval. Es lo que puedo conocer. Porque hace unos días estuvo aquí Juan Escrigas, también académico, que es un experto, como habéis visto, y una magnífica persona, y escribió sobre la historia de los buques de la Armada Española. Bueno, pues en el caso de hoy, lo que vamos a hablar es de los buques extranjeros en la guerra civil. Digamos que nosotros, ya sabéis que hace años llevé el grupo Poseidón. El grupo Poseidón era un grupo que se dedicaba al correo marítimo y naval, y dentro de ese grupo Poseidón, pues es que era un lujo, porque teníamos allí a muchísimos, los mejores coleccionistas de toda España. Socio de Poseidón, el grupo de trabajo naval, era Luis Alemani, Vázquez Enciso, estaba Álvaro Martínez Pina, estaba muchos de ellos desaparecidos, los que he nombrado, estaba Paco Aracil. Digamos que entre todos íbamos aprendiendo.
Otra de las cosas importantes del grupo naval es que nos relacionábamos con, con las sociedades navales que había en el resto del mundo. Es decir, incluso llegamos a formar una federación internacional de sociedades filatélicas de tema marítimo naval, la American Ship Cancellation Society, la Ship Post, el grupo de trabajo naval alemán, de todos. ¿Y qué pasa? Que cada uno habían estudiado su zona, su época, la Guerra Civil Española la habían estudiado. Entonces, de alguna manera, íbamos recogiendo datos a nivel general, datos sobre la Guerra Civil Española, los aspectos navales. Eso es lo que me hizo en un momento determinado, que cuando me quisieron presentar, no sé por qué, dentro de la Real Academia Española, pues como académico, que el motivo del discurso fuera precisamente la intervención naval extranjera en la Guerra Civil Española, los aspectos postales. Y fue digamos, el contenido del discurso y del libro que posteriormente se editó. Lo cierto es que sobre este tema se ha escrito mucho y sobre todo en el extranjero. Es muy difícil encontrar cosas nuevas, sobre todo son las piezas que se encuentren. Se puede llegar a lo que Jesús dijo el otro día, de una base de datos de dónde estaba cada barco en la época extranjero que participó en la Guerra Civil y poder identificar las piezas. Eso es lo más importante de investigación que se puede hacer, porque el resto ha sido recogido pues, por las distintas marinas de guerra del mundo. Indudablemente esto sucedió hace 80 años y bueno, pues dio lugar a una serie de piezas interesantísimas en la historia postal. Apunto para la verdad es que cuando empezó la guerra, de eso ya hablaremos después, no vamos a hablar porque cuando empezó la guerra, pues las marinas, esto es una vista del puerto de Barcelona. Bien, es una vista del puerto de Barcelona. Y entonces ahí tenemos distintos barcos de distintas armadas europeas, porque no estaban todavía los americanos, fondeados fuera de lo que es el puerto, con el humo de los desórdenes en la parte trasera. Porque la verdad es que la guerra española fue una guerra internacional. No voy a hablar mucho de la guerra porque creo que ya se ha hablado mucho de aquí, pero sí que hay que dar unas ciertas pinceladas. Digamos que la presentación que voy a hacer voy a seguir el mismo esquema que se siguió en el discurso de la Real Academia. Lo primero, hablar un poquito del correo naval, la reglamentación postal, las actividades navales en España, con los distintos apartados y la correspondencia naval extranjera. Sí que quiero indicar que el año pasado yo hablé aquí del correo alemán entre 1892 y 1940 en España, con lo cual algunas de las cosas que voy a decir ya las dije el año pasado, pero no dentro del contexto de la Guerra Civil. Bueno, vamos a ver, esto me lo habéis oído también bastantes veces, que el origen del correo marítimo y el correo naval está en el Congreso de Viena de 1891. 49 países llegaron a una serie de acuerdos en los cuales la correspondencia que procedía de barcos, ya fuesen de tema militar o buques civiles, iban a tener un reconocimiento en los correos de todo el mundo. Y se dieron las bases para lo que eran la correspondencia naval y marítima. En el tema naval, digamos que no todos los países utilizaron esas facilidades que daban la reglamentación internacional para crear oficinas postales dentro de los buques. Digamos que dentro de la Guerra Civil, los países
la Guerra Civil Española, los países que más participaron eran Italia, que efectivamente estaba dentro de este caso, Alemania, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. De estos 5 países que fueron los principales actores de una manera o de otra en la Guerra Civil Española, el único que no utilizó esas posibilidades que daba el Congreso de Viena fue Gran Bretaña. Pero tanto Italia, Alemania, Estados Unidos como Francia vamos a encontrar testimonios postales bastante habituales. Los de Gran Bretaña van a ser más esporádicos, de alguna manera, porque no existía esa reglamentación postal, ese ajuste de la reglamentación postal. Bien. Al ordenador. Bien. Vamos a empezar. El primer país que tenemos, que vamos a hablar un poquito así por encima, y no me voy a entretener mucho porque de esto ya hemos hablado 3 veces, es de Italia. Italia, en 1892, el 25 de julio, hubo un acuerdo entre los ministerios, porque eran ministerios, Correos tenía su ministerio y Marina tenía su ministerio, entre los ministerios de Correos y Marina, un acuerdo para establecer oficinas postales a bordo de los buques de guerra y que estuviesen en misión fuera del país. Entonces, bueno, eso permitió en un momento determinado que durante la Guerra Civil Española pues apareciesen piezas de los barcos con el nombre del barco. En este caso era el Barletta, que es un crucero auxiliar que estaba en el 37 al comenzar su patrulla. Bien, todos estos datos luego ya se pueden ir consiguiendo en libros específicos de Guerra Civil, que uno de los trabajos interesantes que he podido hacer en el discurso de la Academia es identificar dónde se encontraban los barcos para poder saber si los matasellos tienen algo que ver realmente con la Guerra Civil o está fuera de esa fecha. Y hay una obra muy buena publicada en España, que es La Ola de Bargoni, que es un italiano, se publicó en italiano y se publicó después en castellano, que te recoge bastante bien la intervención naval italiana, y yo se la recomiendo a todos los que quieran conocer algo sobre este tema. Una obra, yo no me acuerdo quién la publicó, es un mamotreto bastante grande y muy interesante. Dentro de las normas de esto, en otro momento se puede dar una conferencia específica sobre Italia, pero en este caso comentar simplemente que dentro de las normas del acuerdo entre los 2 ministerios, el artículo 98, yo siempre le digo que es muy importante, porque hablaba del equipamiento de las oficinas postales embarcadas. En ese equipamiento se decía que las oficinas postales que embarcaban deberían tener todos los elementos de una oficina postal normal, todas. Tenía que tener sus matasellos, sus marcas, sus sellos para vender. Pero como sucede ahora mismo en España, no siempre tenían los sellos. Entonces, cuando se iban al extranjero se marchaban sin sellos, porque ¿qué es lo que sucedía? Pues sucedía que al final, en ocasiones, tenían que poner, oye, que no tengo sellos, nave desprovista de sellos, paga el destinatario. Entonces, cuando llegaba el destinatario, pues aquí lo han pagado con sellos de tasa, los sellos eran 50 céntimos de lira, lo que tenía el franqueo de carta ordinaria, lo pagan con sellos de tasa en Génova. Prueba de que es el valor de la tasa es que no es el doble, porque si no tendría que ser de 1 lira, pero son 2 de 25 céntimos de lira, que es lo que corresponde al franqueo de ese momento. Entonces, esta es una carta del Maestrale, que es uno de los más activos en los puertos españoles, donde se evidencia el material postal necesario. Aquí tenemos, hay algunos que no llegaron a tener matasellos. Ya vemos que muchos, los pequeños, no tenían matasellos, pero utilizaban los tampones, porque en uno de estos epígrafes 2 o el 3, no recuerdo, te dice que se consideraban postales en las cartas las marcas administrativas a efectos de matasellos o de identificación. Eso es muy importante porque le está dando una carta de naturaleza de una marca como si fuera un elemento, no como si fuera, siendo un elemento postal, no como si fuera. Entonces tenemos la marca de franquicia,
que normalmente se tendría que utilizar nada más que para el correo oficial, la marca administrativa, y en este caso el sello, que no, si él tuviera un sello, podría hacer matasellado con la marca administrativa o con la otra. En este caso han puesto las dos. Bien, esto en cuanto a Francia. Alemania, de Alemania también hablamos. Alemania, como todos, siempre los alemanes han sido mucho más estructurados en todo. Los alemanes en el 95 fueron el tercer país en aplicar lo de las posibilidades que daba el Congreso de Viena. Digo el tercero, porque el segundo fue el Imperio Austrohúngaro, pero el Imperio Austrohúngaro desapareció, y sí que hay, es muy interesante conocer la historia postal de las naves del Imperio Austrohúngaro, pero claro, hasta el año 18, se acabó. Y el siguiente fue Alemania. Entonces Alemania también, lo veremos también más adelante, utilizó una serie de matasellos. Primero como shippost, eso ya lo veremos también, utilizó matasellos sin indicación del nombre del barco, puesto que las oficinas se embarcaban en se asignaban personal, y con el número 1, 2, 3, 4, 5 se asignaban a un barco durante una campaña y embarcaban el matasello con el shippost número 17, el shippost número 18, iban con números. Entonces, para poder saber dónde están, hay que saber, lógicamente, la shippost, la oficina número 18, dónde estaba y en qué fechas, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que va a dar pie a poder hacer un estudio un poquito más profundo. En algún caso, muy pocos, han aparecido matasellos con el nombre. Eran las unidades, digamos, más activas, que estaban siempre fuera. Entonces, el Farfu, el Con, el Leipzig, hay algunas de estas que tienen, de mayor entidad, que tienen matasellos con nombre. La mayoría no lo tienen. Esta es una carta que para mí es de las más bonitas que tengo, pues porque es una carta escrita, esta es la primera campaña alemana, porque hizo 13 campañas, entre el 27 de julio y el 26 de agosto, y estaba en Gijón entre el 18 y el 20, y esta está escrita en portugalete. Normalmente no suele escribir, no suele poner a dónde la mandan, pero ella está explicando que está en portugalete. Y la verdad es que es una carta muy bonita, con el matasellos. Estamos ahí con el bronce Pfennig, que era el precio de una carta habitual, porque los alemanes no tuvieron franquicia en guerra. Los franceses sí, pero los alemanes no, y los italianos tampoco, no tenían franquicia y tenían que franquearla de forma normal, con lo que hay. Y además con los sellos correspondientes a la censura en su momento. Bien. El otro tipo de marcas que vamos a encontrar los alemanes, que lo veremos también, son, aquí tenemos una con el número 26 me parece que es, el 26, sí, el 26, que es como normalmente los utilizaban las oficinas de correos alemanas en los barcos. Deutsche Marit Schiffpost, en unos pone Kriegsmarine, en otros pone Kaisermarine, según la época en la que corresponda. Entonces, por la fecha, es por lo que podremos identificar si esta pieza corresponde a la Guerra Civil Española o no. Puedo decir que en las subastas estas de Soler, de las últimas, y en algunas otras que he visto, yo creo en Inverfil también, han salido sobres que dicen sobre de la Guerra Civil Española. Y ya a lo mejor el número 26 es un barco que estuvo en la Guerra Civil Española, pero las fechas no coinciden para nada con las fechas en las que estuve aquí. O sea, estos barcos hacían una campaña y luego se podían ir a otro lugar del mundo. Entonces, efectivamente, puede ser el número 26, es un barco, como en este caso, es el Panzer, el acorazado Graf Spee, me parece que es, el Graf Spee, el admiral Graf Spee. Entonces, puede coincidir que sea un barco de la guerra, o sea, que estuvo en la guerra, pero en la carta en sí no tiene nada que ver con la guerra. Por eso es muy importante el saber las fechas en las que las oficinas embarcadas estuvieron en la Guerra Civil Española. No es únicamente saber que esto era en la Guerra Civil, o que esto, que es una marca de franquicia. Porque te piden 400 euros. Claro, te lo piden y tú no lo has comprobado, la compras, y cuando empiezas a investigar o la presentas en una exposición y yo le digo, joder, esta pieza no es de esta fecha, si me ha costado 400 euros, no me entero. Es que hay que investigar antes de hacerlo. Bueno,
El siguiente, más conocido, que también he hablado en alguna ocasión, son los de los americanos. Los americanos hicieron estos americanos tuvieron hasta un acta del Congreso para decir que se establecían las oficinas postales a bordo de los barcos. En un momento ya hablamos de que se establecieron cuando la White Fleet, la flota blanca, fue a visitar en el año 11, en el año 8, perdón, fue a visitar todo el mundo la pintaron de blanco, todos los barcos de blanco para decir que eran de buena voluntad y los mandaron a América, o sea, perdón, a Asia, a la China, para decir que la flota de buena voluntad. Y la verdad es que es una historia muy curiosa. Y entonces ahí, como estaban todos los barcos americanos fuera del país, querían darse a conocer, la pintaron de blanco y establecieron que como iban a estar lejos, iban a necesitar oficinas postales. Y ese es el origen de las oficinas postales en Estados Unidos. O sea que fue en 1908 cuando empezó. Con los años se dio lugar a matasellos de distintos tipos. Hay un estudio muy grande sobre eso. Pero lo bonito que tenían estos matasellos es que en el tipo 3 y en el tipo 5, la clasificación del OSI, se permitía una imprentilla móvil que escribiendo los nombrecitos y podían cambiar cada día. Entonces, bueno, pues es el reflejo a veces de dónde estaban los barcos. Pero también hay que saber que muchas veces no se utilizaban y hay que saber también las fechas en las que se encontraban. Es decir, que en realidad ese es el trabajo que se puede hacer dentro de la filatelia naval. Esto está bastante documentado. Esto, por ejemplo, si os fijáis, Valencia, Spain y Valencia, España. Bueno, los americanos nunca se han distinguido mucho en saber geografía y tengo bastantes curiosos de Gibraltar, España. Entonces, Gibraltar, Spain. Es interesante si lo queremos utilizar alguna vez. En este caso, el crucero Light, uno de los que utilizaron en lo que sería el grupo de combate T-40, entonces, en Valencia en el 36. Bien, eso dará lugar pues, a matasellos como este, ayuda a los refugiados del Santander, del Kane, del Hatfield. Se puede hacer un listado de aquellos que estaban en España, los que recogieron refugiados, los que no, ya lo iremos viendo también. Muchos de estos, y lo vamos a ver también, se encontraron aquí de casualidad. Y digo de casualidad porque los barcos primeros que llegaron a España es que estaban haciendo un crucero por Europa. Este era un crucero que tenían de inaugurar, es decir, cuando el primer crucero que hacían, y les pilló en la guerra civil. Esta era les pilló por la guerra civil, y como le pilló aquí, le dijo, vale, vete a recoger refugiados. Y bueno, pues en Bilboa, Spain, estuvo en Santander, en Santander, y lo reflejaron en matasellos. Digamos que casi se encontraban aquí de casualidad. Y entonces, bueno, pues como la mayoría, porque esto les pilló un poquito más lejos que a los británicos, que a los franceses, para venir corriendo. ¿Los franceses? Bueno, los franceses también hicieron un acuerdo interministerial, con lo cual estamos hablando de que entonces el correo era importante, tenía su ministerio. El correo entre Marina y la PTT, decimos acuerdo interministerial. Ahora podemos tener también un ministerio de correos, como hay muchos, se podría meter alguno nuevo. Y entonces, entre la Marina, en abril del 23, ya acabada la guerra, aunque había oficinas, de eso también hablamos en otro momento, había oficinas desde los años de la regata de Toulon, había oficinas y había un servicio especial, pero digamos, lo que da carta de naturaleza a las oficinas con sus matasellos y todas sus características va a ser los acuerdos entre el Marina y PTT de abril del 23. Por cierto, decir que en la americana se establecían dos tipos de oficinas postales. Los de la clase 1, que tenían hasta más de 650 marineros a su cargo, que tenían un Navy Postal Clerk, o sea, tenían 2 empleados al menos, 2 empleados de correo, y luego los más pequeños,
que eran, digamos, las oficinas de segunda, que era casi al que le tocaba, con menos formación. Y aquí, en el caso de Francia, también había una cosa similar, que los barcos que tenían más de 500 tripulantes, es decir, los barcos de mayor entidad, o atendían a más de 500 personas, por ejemplo, eso sirve en tiempos más modernos a los buques que atendían a las flotas pesqueras de Terranova. Cuando un buque atendía a una flota pesquera de Terranova, se entendía que atendía a más de 500 personas. Entonces tenía una oficina postal propia, con su matasellos, con su... Este es hexagonal porque es como si el equivalente a las móviles, a las ambulantes. Los ambulantes tenían un matasellos y todas las características de una oficina. Esto te va a permitir también identificar los barcos que estaban en la Guerra Civil Española. Esta es una carta de Palma de Mallorca, del crucero Schifrin, que estuvo en Palma hasta esta fecha. Con lo cual, seguimos hablando de fecha. Aquí podemos utilizar la postal que es por detrás, pero no nos dice nada porque la postal la has podido comprar y echarla en cualquier sitio, pero la fecha sí que nos está diciendo cuándo, qué es lo que está haciendo. Permaneció estacionando en Palma hasta esa fecha, cuando se dirigió a Valencia, donde embarcó a 27 brigadistas franceses heridos y a otros que deseaban abandonar el conflicto. Digamos que básicamente eso da lugar, pues aquí tenemos otra también, del Duquesne. Esto es una postal de Barcelona, no he puesto la vuelta, pero una postal de Barcelona, de la estatua de Colón, del Duquesne, que bueno, el Duquesne tuvo sus problemas, el crucero Duquesne, con el Dupleix. Tuvo un problema porque se rebelaron la marinería apoyando a los republicanos de Barcelona y querían lo mismo que en su momento hizo la marinería española, querían deponer a sus oficiales y tomar el control del barco. Pues, de hecho les mataron, les devolvieron directamente, dijeron que se estaban contagiando de los republicanos españoles. ¿Eso fue el Duquesne o el Dupleix? El Dupleix. Quiero decir, no de poner, fusilar. Bueno, yo bueno, vamos a decir que querían que se solidarizaban con los republicanos de Barcelona y querían hacer lo mismo que habían hecho ellos. Bueno, pero eso es otro tema del que hablaremos después. Digamos que aquí nos encontramos muchísimas unidades pequeñas que no van a tener oficina de correo, porque eran oficinas pequeñitas, pero sí que estaban en el control de España. ¿Y qué sucede? Pues que Francia sí que tuvo derecho de franquicia. Y para poder certificar delante del correo que tenían derecho de franquicia, pues tenían que hacer una serie de indicaciones, como también la veremos después, que serían dispositivo especial del Mediterráneo, patrulla para España. Vamos a encontrar muchísimos tipos de textos, pero todos van a hacer referencia o se van a utilizar para comprobar que están dentro de la Guerra Civil Española. Tendrían que utilizar lo que es el texto y luego la marca del barco. Con esto, al llegar al correo francés, lo dejaban circular en franquicia sin problema. De dispositivo especial de la Mediterránea, DSM. Eso te indica la procedencia, le da el derecho a franquicia, el barco del que procede y la llegada al puerto, porque lógicamente todo eso se depositaba en el puerto, nadie lo iba a depositar en un lugar de España. Esto era de Armada Francesa y era franquicia para ellos. Carta de franquicias con el Marín Nacional, el torpedero Fugués y las indicaciones tal. Con base en Toulon formaba parte del dispositivo de control del Mediterráneo. Que todo esto es lo que nos va a permitir identificar las piezas de la Guerra Civil. Bueno, y pasado esto, que es una visión general muy somera de lo que es los 4 países que tenían una reglamentación postal especial para nuestra guerra, vamos a pasar propiamente a la propia guerra. Y vamos a comenzar con el cómic, con el tema de Tánger, cuando empezó Tánger.
sabéis que Tánger era un país, o sea, una zona que tenía un estatuto internacional desde el año 24, que estaba, también, pues ya sabéis que todos sabéis que había oficinas postales de distintos países, porque había un estatuto general de una zona desmilitarizada. Uno de los elementos, decía, es que no podía haber tropas armadas no sé exactamente cómo lo dice, lo tengo ahí apuntado, que de países en conflicto. ¿Qué sucedió? Pues que cuando comenzó la guerra, prácticamente la mayoría de casi todos los puertos del sur quedaron en poder de los nacionales, y el puerto más cercano era el de Málaga, que era donde estaba la flota republicana. Se dio orden desde Madrid de que se acercasen, se fuesen llegando los barcos a Tánger, los barcos republicanos, a refugiarse en Tánger. De hecho, el primero que llegó el mismo 18 de julio fue el buque hidrográfico Tofini, con oficiales detenidos. Claro, esto tenía un estatuto internacional. En ese momento la persona que llevaba digamos, la parte ejecutiva de este acuerdo era el embajador italiano, que era De Rossi. De Rossi inmediatamente, viendo lo que pasaba y viendo que iban a ir llegando más barcos republicanos, dijo: esto no se puede hacer así, vamos a ver, realmente hay una prohibición de que se convierta en un lugar de guerra. Y pidió a todos los países que habían sido signatarios del Estatuto Internacional que enviasen barcos de guerra a Tánger, para evitar precisamente que se convirtiese en un lugar de guerra, un lugar de refugio de los republicanos o de los nacionales en su momento, que se convirtiese en un lugar bélico. Bueno, pero lo primero que hicieron, o sea, lo primero que hizo, mandó una orden. Barcos de guerra, mando barcos. Sí, exactamente, para evitar ese problema, pues vamos a hacerlo. El primero que llegó, daba la casualidad, es el Città de Milano. El Città de Milano era un barco cablero que estaba haciendo el cableado, reparando el cable de Málaga a Canarias. Y según estaba reparando el cable, vete para allá que tú vas a ser... Y fue el primero que llegó. De hecho, este barco es famoso, pero famoso por otro motivo, porque fue el barco que acompañó a Nobile, o sea, que fue a rescatar cuando la expedición en el Ártico y tal, era el barco que fue a hacer el rescate de Nobile. Y bueno, la verdad es que las piezas de esa época son muy interesantes. Las piezas están relacionadas con el tema aéreo, efectivamente, con el dirigible. Bueno, pues el caso es que fue el primer barco que llegó, que tenía su batallón. No conozco ninguna pieza de esa fecha, de fecha 19 de julio. Pero vamos, hay que constancia que en algún momento podría surgir, y que tendría que ser de la nave Città de Milano, que tenía su matasellos, lógicamente, y que tendría que coincidir con la fecha. Y a partir del 20 pues empezaron a llegar ya destructores de todos sitios. Llegó un portugués, un francés, los Beagle, los ingleses, los cruceros italianos. Bueno, como al final se convirtió en lo que es Tánger, en un auténtico almacén de barcos de guerra de todos los países. Y eso, bueno, pues digamos que fue la primera actuación extranjera real en la Guerra Civil Española, y la cual se podrían encontrar piezas que no conozco, sin que signifique que no existen. Los portugueses desde luego no tenían ningún reflejo, y los ingleses tampoco. Había bastantes más barcos, pero he puesto algunos para ver cuál era la situación inicial. Y pasada esa situación inicial, pues lo siguiente que tenemos, el siguiente punto es: ¿qué es lo primero que hay que hacer en la guerra? Coño, tenemos que evacuar a los ciudadanos, porque además, ¿qué sucedía? En la guerra el gobierno central, ni el de Madrid, ni el nacional, ni el republicano, tenían control de lo que pasaba en muchas cosas. Con lo cual, ¿qué hacían los ciudadanos extranjeros? Ir corriendo a la embajada a refugiarse, a ver qué pasaba. Entonces pedían que los sacaran de ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Que empezaron a enviar barcos todos los países en una primera fase. La primera fase era recoger a los refugiados.
y al final se convirtió toda la península en un fondeadero de buques de todos los países. He puesto un ejemplo que es de una magnífica obra del contraalmirante René Sabatier. A ver, desde la silla, a ver, abajo. A ver, al menos tú ahí. Una magnífica obra que está en español, que en un principio yo la compré en Francia, en París, en el Museo Naval, del Museo Naval, no, en el Ministerio de Marina de Francia, y a partir de esta, de una magnífica obra que es la actividad francesa. La actividad francesa en la guerra civil española. Fijaros que coge una fecha concreta, el 4 de septiembre del 36, y dice que en esa fecha había en España 54 buques de guerra extranjeros. Y además nos va colocando en cada uno en qué lugar se encuentra. Bueno, se ve mal, en este le he reproducido, también se sigue viendo mal en el libro, en el discurso de la Academia, pero bueno, sí que nos da una idea de cómo se había convertido esto en un almacén de buques. Bien, vamos a ver la evacuación de los ciudadanos. Tenemos Francia. El 22 de julio da orden a las escuadras de Toulon y de Brest para dirigirse a los puestos en las ciudades de Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Málaga, Valencia, Barcelona y Tánger. Entonces, distintos barcos de la Armada Francesa se van dirigiendo a todos esos puertos y ya veremos que empiezan a evacuar. Si nos fijamos, esto nos da piezas como esta que tenemos aquí, de un contratorpedero, 26 de julio, como parte de la 5ª División Ligera, sobre una franquicia militar con la marca Embraer, expédié par les contratorpilleurs Cassard en misión sur les côtes de España, con sus franquicias, porque, como os he dicho, inmediatamente dijeron que todos los que participasen tenían derecho a franquicia. O sea, eso fue inmediato. Otro ejemplo que tenemos aquí es una carta una carta del transporte de hidroaviones Comandantes, que es el buque que estuvo durante un tiempo sustituyendo al Biplace en Barcelona, y con las marcas administrativas expedido en el expedit du Comandantes Bâtiment de Taché pour les côtes de l'Espagne. Por cierto, se consiguió, esto me lo contaba Manolo García, lo consiguió en un mercadillo de postales, y es así. Digo, pues sí, mejor que le consigas en un mercadillo que en una subasta. 2 euros, vale, muy bien. Le añadíamos 2 o 3 ceros o lo que queramos y ya lo encontremos en una subasta. Quiero decir, son piezas que son muy interesantes y que a veces se encuentran donde menos te lo esperas. Ya lo habíamos visto, 15 de diciembre. Bien. O aquí tenemos otra también que es interesantísima porque digamos que después de la primera fase de evacuación del año 36, cuando había acabado lo que era la fase de evacuación, cuando se fue cercando el frente del norte, se empezaron a mandar barcos nuevamente a petición del gobierno republicano para evacuar a los nuevos refugiados según iban avanzando las tropas nacionales. Y aquí tenemos una, por ejemplo, estas todavía son más difíciles de identificar. Son más difíciles porque, claro, hay que identificar el lugar donde estaba esta a ver, ¿dónde estaba? A ver, siguiente. ¿Dónde estaba la burrasca? Y además, la fecha en la que llegó. En este caso, estaba depositada en la base de Brest, era de un mateló del torpiller La Burrasque y está con franquicia. ¿Qué sucede? Que los únicos buques que tenían en franquicia, estaban en derecho a franquicia en ese momento, los únicos que tenían derecho a franquicia eran los que estaban en la guerra de España, no los demás. Con lo cual, eso nos da una pista también de lo que hay que hacer. Ese tenía franquicia, porque era un marinero. Sí, pero
pero tenía franquicia porque estaba en las operaciones. Pero sin embargo va con un sello, ¿eh? Pero el sello de franquicia, FM. Ah, es el FM. FM. Ah, es que no lo veía. Es que lo que es curioso es que yo no sé si distribuirían muchos o no, pero este tiene un sello efectivamente, pero tiene sello. Sí, sí, el sello es FM. militar, sí, sí. Son de los que daba el correo pues para dar. Bueno. Normalmente, ¿sabes lo que sucedía? Es que a los rojos le daban una pequeña cantidad de sellos de FM, muy pequeña. Claro, en un barco grande, con muchos tripulantes, eso se acaban inmediatamente. Pero en uno pequeño, que esto era una torpedera, pues es posible, es más fácil verlos a veces en estos que en los otros. El caso de Italia, que es el siguiente, bueno, no sé si ponía aquí que había habido, no lo había puesto, bueno, lo veo. Que en el caso de Italia, que entre julio y agosto, según Vázquez el Ciso, hubo 6.000 evacuados por los italianos, también nos encontramos en el mismo caso. El Maestrale, que es el mismo, en franquicia, con las marcas administrativas del destructor. Y estamos hablando de la primera época. Estamos hablando del 2 de agosto del 36. En este caso, fijaros que no, la fecha la vamos a ver aquí y la vamos a dar por válida. Una pieza que es totalmente real, pero no tiene un matasellos ni siquiera de registro. Son la marca de nave desprovista de sello. Maestrale y utilizada. Bien. Esta marca, ¿no? Es la normal. Esa es la marca del barco. Sí, esta es la marca del... Es que hay dos. La administrativa, esta es la administrativa. La tercera. Hay tres. No, aquí sí, lo otro que hay. Esa no sé. Tercera circular. Esa de ahí, pero no, esa no he llegado yo a ver lo que es. O sea, es Eso que parece una llegada a Génova o a donde se basen. puede ser porque ten en cuenta que lo que tienen que hacer es, lógicamente, cuando llega al puerto, lo que tienen que hacer es... Sello de tasa. Lo que tienen que hacer es... Y no tiene sello de tasa. Pues no lo sé. Porque va franquicia. ¿Sabes lo que pasa? También sucede una cosa. No, pero es que no va en franquicia. Es que han utilizado el sello de franquicia, que es este. Pero no va en franquicia porque va a alguien particular. Lo que pasa es que también supongo que cuando llegan allí al correo, ven uno de... no tiene sellos, tal, pues lo que tendrían que haberle puesto un sello, pero no se lo han puesto. Es que pensemos que el correo nunca es matemático. Es decir, depende del funcionario del momento y de si esto viene de la guerra, pues O sea, ha pasa caído ya. José Pedro, o sea, ha caído. O sea, Estaba en la parte izquierda. No lo sé, no lo puedo decir. Bien, Bien, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos identificar entonces que esto tenga algún interés para nosotros? Pues la única forma es esta, con las tablas que son las que hemos tenido que hacer. Por ejemplo, se ha hecho una tabla con las principales unidades navales italianas en puertos españoles. ¿Y dónde estaban? Claro, esto es lo que nos va a permitir saber que esa pieza del Maestrale, concretamente, que es la que había ahí, es un aviso que recogía refugiados en Palma de Mallorca en esas fechas y tal. Y si nos damos cuenta, ¿qué fecha tenía esta? Pues esta tenía fecha del 2 de agosto. Si esa tenía fecha del 2 de agosto, pasamos aquí y ¿qué es lo que hemos podido encontrar? Hemos podido encontrar que el 2 de agosto, del 27 de julio al 5 de agosto, se encontraba en Palma de Mallorca. Y posiblemente, buscando más, podemos ver lo que estaba haciendo, porque además este es un barco que estuvo muy implicado en la zona de Mallorca. Quiero decir, estas tablas son las que nos pueden ayudar, que es lo que yo hice para el discurso de la academia. Tablas de este tipo. Los alemanes, pues los alemanes están más estudiados, se hicieron 13 campañas, antes incluso de inmediatamente 13 campañas todas muy bien organizadas, muy secuenciadas, pues como son los alemanes. Y además muy bien documentadas, porque se documentaron extraordinariamente. Dieron lugar, lógicamente, a correos, a piezas como esta. Esta es pareja de la otra que habíamos visto, también de Portugalete, y en este caso el matasellos es el número 62 de la oficina de la Marine Ship Post, aquí se llama Kriegsmarine porque lo cambiaron, era de Ship Post número 62 de ese periodo. Entonces, es la segunda campaña, de agosto a tal, en fecha del matasellos, estaba recogiendo en San Sebastián y los trasladó al día siguiente a San Juan de Luz. Claro, eso implica
estudiar las campañas, como vimos el año pasado. La primera tabla es saber las campañas que se realizaron, que son de las tablas que tengo yo ahí y que habían aparecido también, aparecen en distintos lugares, en la revista Chipos, los alemanes lo dieron publicidad, y en el catálogo, en el Mitchell especializado también viene. La campaña 1, de tal fecha a tal fecha, el que busques, qué tipo de matasellos, qué número, y el tipo de matasellos. Bien, con eso tenemos ya, se pueden identificar las 13 campañas. A continuación yo lo que hice fue, estudiándome todas las campañas, identifiqué los puertos que había visitado. En Algeciras, por ejemplo, identificados según las bases de la Armada, los datos alemanes, los barcos que habían estado en Algeciras, en qué fecha estaban, qué crucero de los 13 era, qué numeral tiene el matasellos y qué tipo de matasellos es dentro de una clasificación que luego la veréis. Entonces, con esto tenemos todos los datos. Esos estaban en Algeciras. Entonces, ¿qué pasa? Que esta pieza es el numeral número 5 de 5 del 3 del 37, el Chipos. Vale, muy bien. Pues a partir de ahí tenemos que el número 5 de tal corresponde al acorazado Deutschland, que estuvo en esas fechas, es el numeral 5, el crucero quinto, etcétera, etcétera. Y aquí, con eso vamos a identificar lo que habíamos dicho, que esa pieza realmente, y en qué lugar estaba. Estaba en Algeciras. Quiero decir que y esa es la forma de identificarlo, o la forma que he utilizado para identificar, porque si no, no lo vas a identificar de otra manera. Aquí tenemos, por ejemplo, Gijón, Guetaria, Huelva, Ibiza, y en cada uno, bueno, pues cada uno tiene sus... aquí he añadido, porque esos eran en las 13 campañas, en las 13 campañas, digamos, oficiales, pero luego después, en ocasiones, los alemanes mandaban también barcos, no en la campaña oficial, porque a lo mejor iban de crucero inaugural a algún sitio, o alguno, y también pasaban por puertos españoles. Pues he añadido esta segunda tabla, que eran puertos por unidades alemanas, fuera de las misiones oficiales, de las 13 misiones oficiales entre el 36 y el 39. El Emden estaba en Algeciras, con el número tal, en esas fechas. En Las Palmas, los de Las Palmas, pues lógicamente eran todos que iban a las colonias alemanas y a la zona de Asia, fundamentalmente, y que pasaban por Las Palmas, etcétera, etcétera. El Königsberg, Ferrol, solía ser Ferrol o Puebla de Caramiñal, curiosamente, solían ser unas paradas muy habituales allí. Bien. Luego después, el otro país que lo teníamos, de evacuación, Peter Dittan dice que había 11.000 evacuados entre julio y octubre del 36. Entonces, solamente estoy hablando de un par de meses. Los ciudadanos extranjeros, en los barcos ingleses, nos dan un problema. Y es que no tienen ninguna indicación. No tienen indicación del nombre del barco. Sabes que se desembarcaban a los refugiados en Gibraltar, y en alguna ocasión puedes conseguir alguna pieza que deduces que es Matasellos Mecánicos de Gibraltar de esta fecha, dirigida a Canadá. No tasa tarifa especial naval, que tenía una tarifa especial para ellos. Indicación de procedencia de los buques sin especificar unidad. Todo esto, digamos que se entiende que es de la guerra civil, que es de la época, por todo lo demás, pero tampoco podemos hacer una certificación como en los demás casos, o por lo menos yo no he encontrado la forma de hacerlo. Que era un penique y medio en vez del franqueo normal al extranjero, que hubiese sido, me parece que 6 peniques, no sé de lo que pero que es muy difícil. Se supone, esta pieza de la guerra civil, hay alguna que aparece de forma, porque por la parte de atrás pone algo, pero son mucho más escasas y más raras. Y la T-40, bueno, la T-40 daba la casualidad de que lo que os estaba diciendo, cuando empezó la guerra, teníamos un crucero por Europa de instrucción,
el Arkansas, el Oklahoma y el Wyoming, fundamentalmente. Esto era un antiguo acorazado que se había reconvertido en buque escuela. El Oklahoma, que era un acorazado real, y el Arkansas, y entonces estaban haciendo viaje estaban en ese momento por el norte de Europa, y recibieron la orden inmediatamente idos para España a recoger a los refugiados españoles, a los refugiados americanos o a todos los que sean. Y bueno, pues fueron reflejando, además fijaros aquí dice Midlands Peace para Europa. Todo esto se conserva gracias a que había la Universal Ship Conservation Society, es una asociación americana que, bueno, yo tengo el número 8.152 de socios. O sea, quiero decir que llevo muchos años, soy un life member, pero estoy hablando de 8.000, y que recogía todo el paso de los... toda la actividad, y sigue recogiendo todas las actividades de los bancos americanos. Entonces había grupos de coleccionistas que habían preparado los sobres para recordarlo. Mira por dónde nos sirvió para otra cosa. Nos ha permitido, pues lógicamente, ir recogiendo ayuda a los refugiados en Bilbao, una con S y otra sin S, Vigo Spain, bueno, no todo, pero sí bastantes. Pues en este caso se ha hecho lo mismo. Cuando se hizo, hace unos años, cuando se desclasificaron todos los documentos de la Guerra Civil Española en Estados Unidos, pues fue posible que muchos de los barcos sacasen todos sus documentos de dónde habían estado, qué es lo que habían hecho, todos los informes que tenían. Y de esos informes y de los lugares se ha podido hacer una tabla de este tipo, en la cual te dice dónde estaban los barcos en cada momento. Este era el barco que habíamos visto antes, ese que había venido de casualidad, la PG-50, una patrulla que estaba de casualidad, y bueno, pues te dice que salió, que el 5 del 11 estaba, bueno, no he puesto dónde estaba, tiene un matasello, se ha encontrado un matasello que pone en camino de Plymouth, el tipo de matasellos dentro de la clasificación americana, que es una clasificación hecha por un comandante médico, Lowsey, luego Lee, y en un momento determinado nos encontramos que el 13 del 12 sale para Bilbao, y aquí tenemos el matasello de Bilboa, recoge refugiados, el día 13, el mismo día, gracias a esos informes, y se coloca, se sabe que lo llevó a San Juan de Luz, y el matasello le tiene de San Juan de Luz. En este recogiendo los refugiados, y en este, aquí cuando recoges es incorrecto, no los recoge, sino que los desembarca a los refugiados en San Juan de Luz. Vuelve a Gijón el día 17, es decir, esto nos permite... y luego a Santander. Y luego a Santander. Sí, bueno, ya tampoco es que fuese... Y sobre todo piezas como estas, pues son muy bonitas. Esta no es mía, la salió en una subasta, porque tiene el registro de que el de Santander y el Santander Gijón y el registro correspondiente. O sea, que Ahí está bien escrito Santander. Ahí sí está bien escrito, sí. O sea, pues digo que bueno, ese es el trabajo que hay. Después de lo que era la propia la evacuación, los americanos establecieron ya una escuadra, la T-40, cuyo objetivo inicial era recoger la información de lo que pasase, y los comandantes tenían la orden de ir informando automáticamente en Estados Unidos de cuál era la situación de la guerra en el mar. Es decir, tenían que mandar informes diarios, y de esos informes diarios, bueno, hubo dos relevos. Uno estaba esos tres barcos fundamentalmente, era un crucero y dos destructores, tenían que ir informando de lo que pasaba en España. Bueno, pues según, aparte de que si correspondía tenían que recoger refugiados también, si lo veían oportuno. Entonces, gracias a esos informes se va a poder hacer. Aquí quiero decir interesante que es que de esos informes a veces de esos informes a veces se sabe que estaba en Marsella, pero no he encontrado matasellos de Marsella. No significa que no exista, sino simplemente que dentro de lo que yo he podido encontrar no está el matasello de Marsella. En un momento determinado puede aparecer un matasello de Marsella de esa fecha, pero no le conozco.
Aquí hay algunos, aquí están puestos donde estaba y no hay nada porque no ha aparecido. Pero en el siguiente, que es Gibraltar, efectivamente han aparecido 2 matasellos de esa fecha que estaba en Gibraltar, uno con Gibraltar, oficina de correos, y esto de vuelta, en ruta hacia Norfolk. Es decir, con esto se hace una tabla que se va ampliando con todo lo nuevo que hay. Y ese es el objetivo también del trabajo que se ha realizado y que se presentó en la academia. Aquí están todos con los matasellos de este crucero ligero, el Raleigh. Dice, hasta el 15 de octubre las fechas se corresponden al informe del crucero, y a partir de esa fecha del informe que cada semana hacía el comandante para mandarlo directamente a Estados Unidos. Bien, eso te da lugar pues, a un montón de matasellos, pues quizás son los más baratos, más fáciles de conseguir muchas veces, aunque el que tú buscas es el que no está siempre. Eso suele pasar siempre. El que te falta es el que no aparece nunca. Pero te permite en un momento determinado, bueno, pues no vale mucho dinero, porque, vamos a ver, están del orden de 25 euros más o menos, quitando los que vayan a ser 25 euros, y algunos los puedes conseguir si tienes suerte en un mercadillo por 2. O a veces lo puedes conseguir si lo metes en una subasta por 40 o 50, pero estos no son difíciles de encontrar, y además porque lo organizan no son casuales, sino que son fruto de unos coleccionistas que lo han movido, pero gracias a ellos los tenemos. Segundo apartado, después de recoger a los refugiados, viene el segundo. Vamos a buscar para que no participen en la guerra de España, no participen. Se pasan 9 meses pensando cómo van a hacer el control de los puertos. Unos dicen que van a hacerse desde los mismos puertos, controlar los barcos que vayan a llegar a España, que no lleven ni armamento ni soldados. Después de estos 9 meses deciden, bueno, pues vamos ya se ponen de acuerdo, el control de intervención en el que intervienen todos los países europeos menos Suiza. Se le dicen que van a controlar los barcos que vayan a llegar a España, que no lleven soldados, que no lleven municiones, etcétera, etcétera. Y entonces el control deciden que se haga por agentes que se van a embarcar en los barcos con destino a España y que tienen que hacer una escala preliminar y obligatoria en uno de estos puertos y comprobar que no se desembarcan voluntarios ni material prohibido, pudiendo proceder a la apertura de los paquetes o de las cajas para comprobar que no llevan armas. Bueno, pues al final ya que no funcionó. Esto se repartió por zonas. Aquí tenemos del Cabo Augusto a los ingleses por aquí, los franceses en esta zona, los alemanes en la zona del Mediterráneo, la Italia le correspondió esta zona, pues se los repartieron. La verdad es que no funcionó muy bien. No funcionó muy bien porque cada uno se lo intentaba saltar como podía. Los barcos, además, muchos eran torpedeados por submarinos que no eran de nadie, no pasaba nada. De hecho, Francia y Gran Bretaña eran los que tenían más impulso, y los alemanes, Alemania solamente estuvo hasta junio. ¿Por qué? Porque poco antes se había producido el bombardeo el bombardeo de Mallorca y el de Ibiza, y la contestación lógicamente de los alemanes con el bombardeo de Almería. Es decir, digamos que el país que tiene que vigilar decidieron irse, Alemania e Italia decidieron irse el 23 de junio del 37. Bueno, se fueron del comité de no intervención, pero los barcos siguieron. No, estoy hablando del comité del control, comité de no intervención. Se marcharon del comité del control del comité de no intervención, con lo cual quedaban solamente Francia y Gran Bretaña, y bueno, pues efectivamente esto duró hasta septiembre. Siguieron hablando, y bueno, del control de no intervención, pues también tenemos piezas. Claro, aquí lo mismo, hay que saber qué barcos estaban en cada momento.
El cazasubmarino participa en las labores de tal, como parte de la tercera escuadra de tal. Postal de Barcelona, Combativo de Toulon, marca oficial, franquicia. Vamos así. Los italianos igual, la nave Barletta, crucero. Hay que saber las fechas, es que esa es la clave de todo esto son las fechas. Claro, sí que es lo que he hecho, pues en un momento determinado se ha hecho una tabla con los submarinos italianos en las campañas de España. Es un ejemplo de los submarinos, que son los más difíciles. Claro, el submarino, aquí hay unas marcas de submarino, que no las tengo, por supuesto, porque son de la marca genérica de franquicia. El Varela estaba de tal fecha a tal fecha y estuvo patrullando entre Málaga y Almería. Claro, el submarino no sale para arriba a ver dónde está y tal. ¿Qué sucede? Que las que estaban en esa época luego se depositaron en la base naval correspondiente. Entonces, si coincide con esa fecha, pudiera ser que estuviera lógicamente en el control de no intervención. ¿No iba un barco de apoyo a llevarle suministro y se va de correo? Sí, se podía llevárselo o no. Normalmente había un barco, pero ese no marcaba nada. No, que no marcaba, o sea, submarino, recogía el de todas formas esto, yo conozco 2 o 3. Conozco 2 o 3, o sea que no conozco más. No las tengo y son todas italianos. Aldo Zecchi tiene un trabajo muy bueno sobre la Guerra Civil Española y prácticamente no las conoce los del submarino. O sea, son... Bien. Y aquí no sé qué digo. Bien. ¿Qué es lo que se hizo entonces? El Acuerdo de Nyon. El Acuerdo de Nyon, que Nyon es una ciudad suiza, y se pusieron de acuerdo de que, bueno, puesto que los franceses se habían marchado Alemania e Italia, bueno, pues iban a llegar a un acuerdo, porque como había habido un montón de muchísimos barcos que habían sido torpedeados, se llegó a un acuerdo internacional, y es que las flotas de Gran Bretaña y Francia van a proteger el Mediterráneo. ¿Y cómo lo van a proteger? Pues estableciendo zonas de vigilancia, en las cuales los barcos pueden ir en flotillas, irán protegidos por barcos de Francia o Gran Bretaña. Italia, después cuando ve que esto funciona, dice yo también me sumo, sobre todo para su zona, la zona italiana. Eso no me lo va a quitar nadie, la zona italiana. La zona 3, que es esta, dice que no, que esto no me lo quite nadie, que es mío. Con lo cual se incorpora en el último extremo. Entonces la orden está en que se establecen 8 zonas y se dice que cualquier submarino que ataque un navío comercial no español será contraatacado y, si es posible, destruido. Artículo 2. Se establecen 13 derrotas hasta el 1 de abril del 39 y entonces a partir de ese momento no significa que acaben los problemas, pero bueno, de alguna manera se establece una forma alternativa. Y tenemos aquí buques de las flotas de cada uno de estos países que están trabajando para la Guerra Civil Española, o sea, dentro del acuerdo, pero que, digamos, no tienen un contacto directo con España en la mayoría de los casos. Bueno, pues también, en este caso, también la cuestión está en realizar una serie de tablas. Unidades francesas asignadas al dispositivo especial de la Mediterránea. De septiembre del 37 a abril del 39. Aquí tenemos tal, que lo que no tengo es desglosado los lugares en los que está en cada momento, aunque sí que se puede decir en qué campaña estaba cada uno. Pero bueno, de alguna manera, lo que sí, buques italianos al control del Mediterráneo según el Acuerdo de Nyon. De alguna manera nos va a permitir bueno, pues seguir avanzando. Como veis, parece que está hecho todo, pero no está hecho. Engaña. Claro, aquí por ejemplo tenemos una que es la Reyes, asignada a las costas del Marruecos español en la etapa de no intervención. En enero, bueno, esto ya no tiene nada que ver porque esto no es de esa fecha. Es el primer buque extranjero que llega a Barcelona, Carta depositada. ¿Dónde se depositan estas cartas? Normalmente van a ser en las bases de Toulon, en Brest o en los puertos de Orán, en los puertos del norte del Mediterráneo, que es donde se encontraban las bases. En la FM, Franquicia Militar, SM, Servicio del Mediterráneo, DSM, el Dispositivo Especial de la Mediterránea. Bien, normalmente veis, son particulares, porque luego podrían ser oficiales, pero eso es otra guerra. Los barcos franceses que tienen matasellos como tal, no son muchos de los que participan en la Guerra Civil Española, son estos. Entonces, 8
11, y algunos prácticamente su intervención es mínima. Nos encontramos aquí una, por ejemplo, que es carta en franquicia dirigida a Argel con el procesador Barfeld de tal. Y luego dice un poquito la historia de lo que hace, que reemplaza al comandante al porte de hidroaviones. El 9 de septiembre está en Barcelona, 9 de septiembre está en Barcelona, donde reparca refugiados con la oposición de grupos de milicianos. Es la forma de documentar, digamos, estas piezas. ¿Qué es lo que ponen en las marcas? Bueno, pues aquí tenemos lo que, como no hay una franque, quitando algún caso muy particular, como este, que dice FM, misión en España, me parece que pone. Misión en España, el patrullero austral. Esto es raro, no hay más que 3 o 4 marcas de tal. Lo normal es que escribir esto. FM, dispositivo especial, GSM, en los costas de España, barco en misión de la... Cada uno pone lo que le da la gana para indicar en dónde está. Incluso, mira, esto es una carta, por ejemplo, que también parece que estaba en franquicia, que los sellos son los de Portugal por avión, por correo aéreo, lógicamente. Es una marca en franquicia con el porte de tal, que está enviado, fechada en Argel, indicación sello de la Marina, lineal, torpedero de escalafón de y franqueo de correo aéreo. Y esto está, dice, patrulla en agosto del 38 en Estrecho de Gibraltar, dentro de la zona 2 de los acuerdos, y atende a los tripulantes del... Todo esto hay que documentarlo, y son piezas históricas, creo yo, de alguna manera, curiosas, y ya está. Y ese es el entretenimiento mío. Bueno, esta, por ejemplo, porque además no solamente el derecho de franquicia que dan los franceses no es solamente de los marineros, sino de la correspondencia a los marineros, que es el segundo tipo de franquicia. Entonces aquí tenemos una carta que va dirigida al radio del torpedero Ciclón, en este caso, y también te pone dispositivo especial de control de la Mediterránea para enviarlo un particular, dirigida de tal al radiotelegrafista tal. Esto es, me parece que por detrás, no sé si era la mujer o algo de tal, que la envía y te pone para no tener que pagar. Curiosamente, fijaros que viene certificado y en franquicia. Y va dirigido a un tripulante de uno de los barcos que están en la actividad. Estos son, indudablemente, bastante raros. Esta es mucho más rara que las demás. Los alemanes, pues los tipos de matasellos que había, como a nivel de clasificación de Krugman. Krugman es un militar que se dedicó a hacer la clasificación de los matasellos, tiene un magnífico libro en alemán y por capítulos sobre el tema, y bueno, ese es, digamos, el tipo de matasellos que se ha estandarizado por todo el mundo. Una carta concreta, primera campaña, etcétera. Tampoco tiene... Bueno, pasamos ahí y es lo mismo. Identificación, pues lo que hemos dicho. Tipo de matasellos, el tipo 8, número de matasellos el 29, barco que hay aquí, ¿dónde está? En Alicante. ¿Qué corresponde? Digamos que eso es sobre las fases. Y por último, porque yo el tiempo ya es justo, ¿qué vemos en los alemanes? En los alemanes vamos a ver fundamentalmente, primero, los sobres oficiales, que no sé cómo se han conservado, pero vemos sobres oficiales, con su marca de franquicia correspondiente, antes debe que estar de una flotilla de torpederos, anclar en Cádiz, de tal, con las fechas oficiales con su marca de franquicia. Correspondencia particular, a veces filatélica, sobre todo debido al capitán Krugman, entonces de la capital, que gracias a él hemos recogido muchos de los matasellos que hay. Krugman. Postal, estas son filatélicas, pero no son muy habituales. Las filatélicas no son las más habituales, al revés de los americanos. Al torpedero, tal, que se pueden identificar. Estas son más raras porque unos torpederos, pues indudablemente tienen mucha menos tripulación que un acorazado. Esos son los dos tipos. Y luego hay algunas de tripulación como las que hemos visto antes. Los italianos tenemos también dos tipos de piezas. Tenemos las que son particulares,
correo particular. Esta es una postal de Mallorca, de principios de septiembre, para subrevado, tarjeta de entrada, fechada el 13 de septiembre, con marca oval y marca lineal, nave desprovista de franqueo. Vale. Y estos son los matasellos, el tipo de matasellos que utilizaban los que tenían matasellos. Los demás eran franquicias. También tenemos otro, por ejemplo, en el cual ponía, este es otro tipo de matasellos, un contratropadero, lo mismo. Identificarlo de esa forma. Los americanos, pues tenemos fundamentalmente las marcas filatélicas, vamos a llamarlas así, y así no, vamos a llamarlas que son. Con alguna vez que nos encontramos, las que son más raras, que son las normales, la de marinero a marinero, y a veces con una marca como esta, evacuación del cónsul americano, reflexiones a bordo, etcétera, etcétera. O esta, que no me queda la duda de que esto se puso después, eso es alguien que en los sobres vacíos luego le colocó un sello, porque este era el que había oficial, digamos, el recuerdo del crucero inaugural, y luego le metieron aquí una ilustración metida a posteriori, pues porque los americanos sabéis que son muy dados a estos recuerdos. Pero claro, las más interesantes son ya sean las de tipo particular o las de tipo oficial, las que van en franquicia por oficial o las que van particular. Y creo que más o menos que con estas cosas hemos podido ver una panorámica muy general de lo que da el correo militar, el correo naval en la guerra civil. Las cartas estas, porque encontrar cartas estas pues son una maravilla. Una carta es del día que fue bombardeado el Kane por un trimotor nacional, que salió en todos los periódicos. Aquí este es un trozo del periódico de San Luis, donde dice, barco atacado en el puerto de España. Y claro, tenemos aquí al Navy Port St. Clair, que lo que utiliza es, y te pone, ataque con bombas. El único matasellos que existe con una operación militar concreta. Y el que le manda la carta dice, oye, que hello, aquí Con lo cual tenemos cartas que son muy curiosas, muy interesantes, tampoco mía esta, que conste. Que yo tengo el sobres de otro tipo, pero este tan bonito no lo tengo, no es mío. Pero que la verdad es que es el único caso en el que hay una operación militar que está reflejada en un matasellos en el día que se produjo el bombardeo. Y digamos que esto es lo que puede dar de sí el correo extranjero en la guerra. Es mucha parte filatélica, mucha parte documentada y, como veis, también hay bastantes cosas más. Yo creo que con esto